Muy buenas noches, alumna Mariana. Estamos reunidos eh, para desarrollar la sesión número 5. Un saludo de paz y bien para todos ustedes, deseando que estén en unión con su familia en estos momentos difíciles que estamos pasando. Un momento de reflexión y no olvidar, ustedes, de acuerdo a los principios católicos, muy bien saben de que siempre la familia en oración son escuchadas por Cristo Jesús, nuestro Dios Padre Todopoderoso, quien estará obrando para que finalmente pueda desaparecer esta grave enfermedad que nos tiene en zozobra a todo un país y a toda la población mundial. Pero no olvidar perder el entusiasmo, no olvidar perder las ganas de seguir incrementando nuestros conocimientos justamente en el área de razonamiento verbal. Bueno, con ese entusiasmo, esos buenos deseos de su profesor de verbal, profesor Martín, quien les está hablando, iniciamos la sesión número 5. La sesión número 5, estimada alumna de segunda y secundaria, la vamos a denominar Evaluamos el texto determinando la coherencia entre las ideas empleando referentes textuales. Nuestro indicador de desempeño evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones o digregaciones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas, la cohesión entre las ideas. Y esto lo vamos a desarrollar a través de la creación de décimas. No olvides, alumna Mariana, que el valor que estamos cultivando es el valor de la responsabilidad. Con responsabilidad, continuamos con la clase. Lee detenidamente los siguientes textos de actualidad mundial, infórmate, mantén la calma y empieza el reto de seguir aprendiendo. Como puedes observar tú en el texto número 1 y el texto número 2 existen palabras que están de diferentes colores. Por ejemplo, tenemos el COVID-19, aludiendo a la terrible enfermedad que estamos pasando, pero ya les dije que vamos a salir adelante siempre con optimismo. COVID-19, el pánico y la zozobra, organizaciones de salud, primordial y primordial son palabras que se están repitiendo continuamente en el primer texto que está en la parte superior de su monitor. En la parte inferior tenemos la misma temática, el COVID-19, pero estamos viendo que este ya nos está repitiendo dos veces, está siendo sustituido por el pronombre él, o sea, por otra palabra. Las palabras pánico y zozobra están siendo sustituidos por el pronombre estos. Lo que es organizaciones de salud están siendo sustituidos por el símbolo que vemos que está antes de la palabra se centra. Y vemos que primordial está siendo sustituido por la palabra imprescindible, por un sinónimo. Como puedes darte cuenta, si vemos el texto número 1, existe mucha redundancia, mucha repetición, palabras que le quitan cierta coherencia al texto y vamos a caer en la monotonía y hasta perder el gusto por leer un texto muy interesante. Pero sin embargo, en el texto número 2, con esas palabras vemos que existe mayor coherencia. Ante esto surge la pregunta, ¿en qué se diferencia el texto 1 y el texto número 2? Como lo mencionábamos, en el texto 1 la temática igual es la misma que el texto 2, pero en el texto 2 existen palabras que reemplazan a las utilizadas en el primer texto. La pregunta es, ¿saben cómo se llaman esas palabras y para qué sirven? Bueno, puedes visualizar en la parte derecha de tu monitor, esas palabras reciben el nombre de referentes. ¿Son iguales todos los referentes empleados en los distintos textos? Bueno, déjame decirte que no son iguales. Alumno del segundo de secundaria, dado el contexto, que estás cursando el sexto ciclo, el segundo grado de secundaria, para ti en esta oportunidad vas a tratar tres, nada más, lo que es la anáfora, la catáfora y la elixis. ¿Qué son los referentes textuales? Bueno, de manera personal diría que los referentes textuales son palabras, son un grupo de palabras que van a señalar a un elemento o hacer referencia a un elemento que ya se mencionó anteriormente dentro de la oración, dentro del texto, o también son palabras que van a anticiparse o van a hablar de un elemento que posteriormente se va a señalar o se va a nombrar dentro del texto. O sea, los referentes textuales sirven para señalar elementos que están antes, como también elementos que están después dentro del texto. ¿Qué aspecto gramatical debe considerarse para establecer la referencia, el referente? El referente debe concordar en género y número. Como veíamos en el ejemplo anterior,
nos citamos el ejemplo anterior, cuando veíamos el COVID-19, veíamos que en el segundo texto, en la parte inferior de tu monitor, el COVID-19 se está refiriendo a uno, género masculino, número singular, está siendo reemplazado por él, pronombre el que también está en género masculino, número plural. A eso se refiere la concordancia en género y número. ¿Qué es lo que se logra a través del uso correcto de los referentes? O sea, ¿para qué sirven los referentes? Puedes observar en la parte de tu monitor, en la parte inferior, parte de izquierda, dice: el uso correcto de los referentes le otorga coherencia y cohesión al texto. No olvidar, estimada alumna, los referentes son utilizados para darle coherencia y cohesión al texto, evitando las redundancias. Recuerda, el antecedente no debe estar demasiado lejos del referente, porque sería difícil establecer la relación entre ambos y podría generarse ambigüedad. Un elemento, en este caso, por ejemplo, la oración niño, el trompo que le regalé a un niño que pedía limosna en la calle había sido el juguete favorito de mi padre. Él se emocionó. O sea, ese él, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al niño. O sea, esa distancia entre niño y él no es muy alejada, está relativamente cerca, lo que va a permitir establecer a qué se refiere ese referente él, ¿no? En este caso se está refiriendo al elemento niño, él. Los tipos de referentes: tenemos el primero, que se llama la referencia anafórica, o también conocida como anáfora. Esta se divide en dos: la anáfora pronominal y la anáfora adverbial. Como su nombre lo está señalando, la anáfora pronominal se refiere al uso de pronombres y la adverbial al uso de adverbios. La anáfora pronominal, ejemplo 1. Vallejo viajó a París. Resultó resuelto a probar fortuna. Él no sospechó lo que podía ocurrir. Como puedes observar, él, que está en género masculino singular, se está refiriendo a un elemento que ya se mencionó anteriormente, en ese caso a Vallejo, que está también en número singular y en género masculino. O sea, él es el elemento anafórico que está aludiendo, señalando a un elemento que ya se mencionó anteriormente, como es el caso de Vallejo. En la oración 2, por fin han estrenado la última película de Tom Hanks. Veremos si con esta él repite Oscar o no. Esta se está refiriendo a un elemento ya con anterioridad que se acaba de mencionar, como es la última película. La última película está siendo nuevamente mencionada o reemplazada a través de un pronombre, como es el pronombre esta. Y Tom Hanks está siendo reemplazado por el, en singular también, género masculino, por el pronombre él. O sea, él está haciendo referencia a alguien de quien ya se habló, en ese caso a Tom Hanks. El elemento anafórico en esa oración serían esta y él. En la 3, María no se rinde, ella es una luchadora, ella está reemplazando en ese caso a María, el elemento anafórico. El anáfora adverbial utiliza adverbios, como ya mencioné, durante mucho tiempo vive en San Francisco. De hecho, sus mejores amigos son de allí. San Francisco es un lugar que está siendo reemplazado posteriormente o está siendo aludido por allí, que es un adverbio de lugar. Allí se está refiriendo a San Francisco. El elemento anafórico es allí. Los estudiantes llegaron a Cusco, allí tomaron muchas fotos. Allí, ¿a quién se refiere allí? A Cusco. El elemento anafórico, allí. La anáfora ya lo había mencionado. Es un mecanismo mediante el cual un elemento del texto señala a otro que ha sido mencionado anteriormente, denominado antecedente, como es el caso de los ejemplos. Claro ejemplo citado, el más cercano, Vallejo y él, ¿no? Él está aludiendo o reemplazando a Vallejo. La referencia catafórica o catáfora, dice, es un mecanismo simétrico a la referencia anafórica, por lo que una unidad del texto remite a otra que aparece posteriormente. ¿A qué se refiere esto? O sea, vamos a ver el ejemplo. No olvides que la práctica es el maestro. Catáfora pronominal, utiliza pronombres y adverbios. Ejemplo 1. Él es el ganador, el hombre en la camisa azul. El hombre en la camisa azul, si puedes notar en tu monitor, en la oración 1, ya en la parte izquierda ya ha sido aludido por él. O sea, él se está adelantando a una expresión, en este caso a un hombre del cual se está mencionando después. ¿Cuál es ese él?
el hombre, la camisa azul. O sea, el él es el elemento catafórico que se está adelantando a la expresión de la cual se va a mencionar o se va a hablar posteriormente. Esos son los únicos pantalones que quedan, los azules. Los azules, si pueden darse cuenta, estimada alumna, está siendo reemplazado por el pronombre esos. O sea, esos ya está reemplazando, está hablando, adelantándose a lo que posteriormente se va a señalar, como es el caso los azules. El elemento catafórico es esos. Ubícate allí para la foto, a la sombra de los árboles. A la sombra de los árboles, ¿dónde? Allí está adelantándose a lo que posteriormente se va a mencionar como es a la sombra de los árboles, el elemento catafórico allí. La catáfora lexical utiliza palabra o grupo de palabras. Ejemplo 1. Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión, la difteria, la tifoidea, diríamos ahí también el coronavirus. Enfermedades contagiosas, grupo de palabras, se está anticipando a las enfermedades que se van a hablar después, como es el caso del sarampión, la difteria, la tifoidea, el coronavirus. En el ejemplo 2, todos los elementos de la escenografía están preparados: muebles, lámparas, alfombras. Como puedes notar, elementos de la escenografía se está adelantando a lo que posteriormente van a mencionar o van a referir como son esos elementos de la escenografía: los muebles, las lámparas, las alfombras. El elemento catafórico es todos los elementos de la escenografía. La elipsis es un referente también de gran importancia, ¿no? Es la omisión, supresión de una o más elementos en una oración, en un texto para evitar también la redundancia. Ejemplos: algunos estudiantes entregaron la tarea a tiempo, otros la entregaron en una semana. Si te puedes dar cuenta ahí, entre otros y la, visualiza, se encuentra el símbolo de elipsis que indica que está suprimiendo o omitiendo, eliminando a la palabra estudiantes para no caer en redundancia. Podría haber escrito otros estudiantes le entregaron, pero sería mucha redundancia. Algunos estudiantes, otros estudiantes, la eliminamos, aplicamos una elipsis. En el ejemplo 2, el vuelo hacia Miami despegó a tiempo, pero el vuelo hacia Hong Kong con una hora de retraso. O sea, si nos damos cuenta, hacia Hong Kong con una hora está eliminándose, suprimiéndose el verbo despegó. Y así sucesivamente en los demás ejemplos vemos cómo para evitar redundancias se suprimen aplicando elipsis a ciertas palabras o términos. Bueno, estimada alumna, llegó el momento de demostrar lo aprendido. Te invito a desarrollar en tu cuaderno las 3 actividades y en tu libro también las 3 actividades que estamos dejando para que puedas entretenerte de forma lúdica estos días que todavía no podemos vernos en clase. ¿Alguna duda? No sientas temor ni preocupación, mantén la calma, reflexiona con tu familia, diviértete aprendiendo y estudiando. Acuerda que la práctica siempre hace al maestro, no olvides esa parte, es muy importante. Y si tienes dudas, pues no te preocupes, nuevamente te lo repito, en clase vamos a aclarar todas esas dudas y vamos a incrementar tu nivel cognitivo. No sin antes indicarte que junto a este tutorial encuentras un link que te va a conducir a una evaluación que va a tener que darla correspondiente a esas 2 semanas de clases virtuales. Te deseo éxitos, pase bien con tu familia, momento de reflexión y tranquilidad. No olvides que la unidad y siempre el amor en Cristo nos ayudará a salir de estos momentos difíciles. Bueno, estimada alumna Mariana, pase bien contigo y tu familia. Muchas gracias, hasta la próxima.